entrando más hermanos. Sí, Buenas noches. buenas noches, Leti, María Piedad, todos los hermanos. Buenas Y noches. esta es nuestra quinta clase. Sí, nuestra quinta clase, gracias a Dios, seguimos avanzando y quisiera realmente, para empezar, poder recordar el reto que teníamos juntos, ¿no? Sí, y quisiera que juntos podamos, acuérdense, ¿no? Nuestro reto era, como dice la Biblia, que procuremos ser obreros aprobados por Dios, que manejamos bien la palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me acompaña? Pueden poner los micrófonos como es en activo y vamos a ver si podemos eh, recitar los nombres de los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Estamos bien? No tengo ninguna, ninguna guía. Vamos ¿Apoyo? a ver cómo está nuestra memoria, ¿ok? Vamos ahí. Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, Números, Números, Deuteronomio, Deuteronomio, Josué, Josué, Jueces, Jueces, Ruth, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Segunda Samuel, de Samuel, Primera de Primera Reyes, de Reyes, Segunda de Segunda de Reyes, Reyes, Primera de Primera de Crónicas, Crónicas, Segunda de Segunda de Crónicas, Crónicas, Esdras, Esdras, Nehemías, Esther, Elías, Esther, Job, Salmos, Salmo, Proverbios, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Elías, Jeremías, Jeremías, Lamentaciones, Lamentaciones, Ezequiel, Ezequiel, Daniel, Daniel, Oseas, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Amós, Abdías, Abdías, Jonás, Miqueas, Miqueas, Nahum, Nahum, Habacuc, a Sofonías, Oseas, Sofonías, Sofonías, Zacarías, Y Malaquías. 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 Bueno, Ajá. creo que estábamos ahí. Si nos equivocamos, Rubén alzó la mano. Rubén, dinos. Oh, qué felicidades. Yo aparte de Deuteronomio no paso. Ya la memoria no da. Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto Hola saludarles. Rubén. Rubén, hermano, buenas noches desde Santo Domingo. Digamos Por qué no comes sardina? acordémonos siempre, hermanos, que dice la Biblia que Dios nos da la sabiduría. La sabiduría proviene de Él, ¿verdad? Y obviamente que por eso debemos aprovechar. Dice también la Biblia que el hombre debe someterse al Señor desde su juventud, porque como dices tú, Rubén, yo muchas veces me olvido muchas cosas. Pero si nosotros a nuestros hijos les enseñamos desde pequeños a amar a Dios, a conocerlo, a respetarlo, ellos van a saber, les comento, muchos hijos de los levitas en su tiempo, ellos se sabían todo automáticamente el Pentateuco de memoria. ¿Te imaginas cuán profunda era ese compromiso que tenían los sacerdotes israelitas? Que a sus hijos desde pequeñitos, antes de saber papá, mamá, que tanta cosa, obviamente que es importante, ellos debían saberse totalmente el Pentateuco de memoria, recitarlo así tal cual. Son cosas impresionantes, ¿no? Obviamente que por eso cuando vemos, dice la Biblia, que debemos amar su palabra. Amén. Entonces, bueno, sigamos aprendiendo la palabra de Dios y ¿alguien me recuerda qué aprendimos la clase pasada? La última parte. No todos a la vez, por favor, no todos a la vez. Yo no estuve, Marquito, en la última clase. Bueno, Pepito, gracias. ¿Alguien nos quiere recordar la última parte que vimos? Hablábamos de algo, una catástrofe. Acuérdense. habla. Sí. Sí. ¿Qué libro era? Destrucciones. A ver, ¿Qué libro era, Marquito? estamos en Génesis. Habla. En Génesis. Ya. Destrucción de Mateo, Sodoma y Gomorra. Destrucción. a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ya. Gracias, Mateito. Gracias, hijo. ¿Sí? La semana pasada vimos, bueno, hace 15 días vimos lo que era la destrucción de Sodoma y Gomorra. Amén. Entonces, vamos ahí. Vamos a continuar. ¿Les parece? Vamos a Sí. continuar. A ver, veámosle que nos dé como. Ya. La vez pasada habíamos hablado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces vamos hacia allá.
Estábamos avanzando con el Génesis, estamos ya en el Génesis 19. Habíamos visto cómo Lot fue anunciado por los ángeles que debía salir de Sodoma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciudad se había pervertido, la maldad había llegado a tal punto que incluso la perversión había alcanzado hasta los más pequeños, ¿verdad? Habíamos visto cómo los ángeles llegaron a la ciudad y quisieron, eh, hablaron a Lot y Lot los recibió en su casa. Los recibió en su casa, pero la gente malvada quiso, al ver que eran dos hombres, hombres, dice, lo dicen, hombres, no mujeres, quisieron tener intimidad con ellos, ¿verdad? Pero cuando él los protege, al día siguiente dice que la mañana los ángeles le dijeron al otro, vamos, salgamos de aquí inmediatamente porque esta ciudad va a ser destruida, el Señor nos mandó a destruirla, ¿verdad? Y vamos terminando esta parte cuando ya iban saliendo, dice que incluso Lot no podía, ya no avanzaba o no se movía rápido y dice que los mismos ángeles le tomaron de la mano a su esposa, a sus hijas, lo sacaron de la ciudad a un lugar ya para que empiece a subir una montaña. Y Lot, estamos aquí, conectémonos con esa última parte, ¿verdad? Génesis 19, 18, 21 dice la Biblia. Oh no, mi señor, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y ha mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hoy hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. Tal vez estaba más cerca, obviamente, ¿no? ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no podré hacer nada hasta que no llegues allí. Dios llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. La destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura y arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró atrás mientras lo seguía y quedó convertida en estatua de sal. ¿Verdad? Vemos cómo Dios tuvo el compromiso de salvar a Lot. Como dijo, no puedo hacer nada hasta que hayas llegado allí. Y veamos que Dios nos quiere a su lado, ¿verdad? Dios nos dice, cuando tú llegaste al bautismo, cuando yo llegué al bautismo, por lo general, a veces decimos, cuando yo me bauticé, yo creo que el término es cuando fui bautizado, el Señor te dijo a ti, me dijo a mí, Jesús es mi Señor y Salvador. ¿Qué es lo que tú recibiste? Recibes el perdón de tus pecados, el don del Espíritu Santo y pasas a formar parte de la familia de Dios. Y cuando tú llegas a formar parte de una familia, tienes un padre. Y ese padre no te va a desamparar. Como dice aquí, no puedo hacer nada hasta que no hayas llegado a la casa del Señor. Hay una escritura que dice, aquel que la buena obra empezó, la llevará a feliz término. Entonces, hermanos, amigos, debemos estar confiados de que Dios tiene una promesa con nosotros y Él nos va a llevar a su lado. Y con el tiempo lo que estamos aprendiendo, vamos a ver cómo a pesar de los errores, cómo a pesar del pecado, cómo a pesar de las fallas grandes y lamentables de esos hombres de fe, Dios dijo, yo los quiero a mi lado. Y nos dice a nosotros, yo te quiero a mi lado. Amén. Y eso debe darnos mucha confianza, sentirnos amados por Dios. ¿Sí? ¿Y por qué la mujer de Lot miró atrás? Si Dios te dice aquí, Dios le dijo a Lot, no mires atrás, mira al frente, mira hacia adelante. ¿Por qué? Porque realmente mirar atrás para Dios tiene un significado muy grande. Yo creo que como personas, como iglesia, debemos aprender aquello. Mirar adelante. ¿Por qué? Porque cuando miramos atrás, por lo general, tendemos a pensar, es que el pasado fue mejor. Ay, es que antes era tan lindo. A veces escuchamos, no, es que la iglesia antes era mejor que antes, antes había tanto amor. No, hermanos. La iglesia hoy está donde Dios la permite estar. Tu vida hoy está donde Dios te permite estar. A veces pensamos, no, pero es que me equivoqué en esta situación, me equivoqué en este asunto, me equivoqué en este trabajo. Y pensamos, no, es que anteriormente era mejor, la economía estaba mejor, la situación era mejor.
Pero ¿saben qué? Dice la Biblia en Eclesiastés, no preguntes por qué el tiempo pasado fue mejor, porque cuando preguntes de eso, no preguntarás con sabiduría. Hoy día estamos donde Dios quiere que estemos. Lo que sí Dios dice, no mires atrás, mira adelante. ¿Por qué la mujer de Lot miró atrás? Tal vez porque ella miraba atrás y decía, oye, en esta mochilita que estamos llevando, avanzo a llevar, no sé, tal vez un cambio de ropa, tal vez unas frutitas para el camino, y tal vez no avanzó a coger sus joyas, porque ellos eran una familia que se habían enriquecido bastante. Sodoma era una ciudad muy, muy rica, poderosa. Y tal vez ella pensaba, oye, allá se quedó mis vestidos lujosos, se quedaron mis joyas lujosas, se quedaron mis amigas con las que yo pasaba mucho tiempo juntas. Tal vez incluso las hijas de Lot, perdón, de Lot, pudieron haber pensado, oye, pero ahí se quedaron nuestros prometidos, se quedaron mi novio con el que yo me iba a casar. Y si tú entiendes hoy en día, alguien con quien tú te vas a casar, tal vez alguien que aprecias mucho, ¿verdad? Y tal vez la mujer de Lot miró atrás porque pensaba, mis joyas, mis riquezas, no sé, mi departamento de lujo que tenía, mis dos casas que tenía, o mis amigas. Tal vez la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de la mujer de Lot. Por eso regresó a ver atrás. Y mira, dice que se quedó convertida en una estatua de sal. Nuestra mirada debe estar puesta en la meta. Jesús, dice la Biblia, tengamos nuestra mirada puesta en Jesús, el creador, el iniciador de nuestra fe y el que la va a llevar a término, ¿verdad? Y eso debemos ver. Debemos siempre tener esa esperanza y apoyarnos de nosotros en la oración, en la lectura de su palabra, pero siempre mirando adelante. Incluso, no tus errores, incluso no las fallas, no las amarguras del pasado o las cosas buenas del pasado no van a superar lo que vamos a alcanzar en el futuro, hermanos. ¿Sí? Por eso Dios dice, miremos adelante. Quería mostrar esta última parte de la clase anterior para que no quede desconectado. Génesis 19, 30 y 34 dice, pero Lot subió a Zoar y miró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre la descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Hermanos, realmente esto es algo tan triste, lamentable. Esto se llama incesto, ¿verdad? Cuando hay una relación sexual de padre con hijo. En este caso, padre con hijas. En este caso, sus hijas abusaron de su padre, se puede decir el término, se acostaron con su padre mediante darle vino, pero podemos ver dos cosas particulares. La primera, travestras sacaron en su mochilita que llevaban, sacaron frutas, pero sacaron vino. O sea, también ellas valoraban cosas como el licor, ¿no? O el vino que tiende a hacer, a su padre le hizo dormir. ¿Qué ocurre? Tal vez su corazón, su mente, también recibió la perversión de Sodoma. Acordémonos que de Sodoma había lo que era la inmoralidad. Fue tan grande que había inmoralidad entre jóvenes, adultos y niños. Y las chicas también, estas niñas dijeron, acostémonos con nuestro padre. Imagínate, algo tan terrible lo hicieron. ¿Por qué? Tal vez razones en las cuales no respetaron a su padre, no tenían ese amor de padre a hijo. No lo miraban con la imagen que Dios quiere. Y su mente tal vez ya fue dañada, contaminada por los principios de Sodoma. Se acostaron con su padre, algo tan, tan lamentable. Recordemos cuando de los hijos de Noé, ¿se acuerdan?
Cam miró a su padre desnudo y dice la Biblia que llamó a sus hermanos como para que miren la desnudez de su padre. No tuvo respeto sobre la desnudez de su padre. Algo similar, pero de un grado mayor pasó en estas mujeres, en estas jóvenes que hicieron algo así de tal manera que Dios obviamente les agradó. Y los hijos que nacieron de esa generación fueron a futuro enemigos de Israel. Es lamentable lo que pasó aquí, ¿verdad? Para un poco, para mostrar el grado de degradación moral que pudo haber pasado en estas mujeres, ¿ok? Vamos a la siguiente. Y seguimos con la promesa de Dios del nacimiento de Isaac, ¿ok? Volvemos a las buenas noticias. Dice la Biblia en Génesis 21:1-7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Recordemos, 90 años, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Hermanos, aquí es importante entender dos cosas. Dios llegó a la cumbre de su promesa con Isaac, con Abraham, y le dio a luz su hijo. Su hijo le puso de nombre Isaac porque el nombre de Isaac significa Dios me ha hecho sonreír, Dios me ha hecho reír. Imagínate a una mujer de 90 años, tal vez ya ancianita, su matriz ya tal vez dejó de dar sus periodos de menstruación y pudo tener un hijo. La fuerza para tener en su vientre 9 meses a un hijo. Dios le dio aún la fuerza a pesar de la vejez. Por eso, hermanos, como decía Rubén, a veces la edad, nunca pensemos que porque avanza el tiempo, la edad, seremos débiles. No, debemos tener fuerza de Dios. La fuerza. Sara recibió la fuerza para tener en su vientre 9 meses de un niño. En ese tiempo no había cesárea. Dio a luz de forma natural, imagínate. Con cuánta fuerza Dios le dio a una mujer de 90 años, ¿verdad? A pesar de sus dudas, a pesar de sus miedos, Dios la bendijo. Y aún después de eso, le daría la fuerza para criar a su hijo. Y vamos a ver las promesas que Dios hizo por medio de ese hijo, las cosas maravillosas que hizo por medio de ese hijo Isaac. Cómo Dios nos muestra claramente que a pesar de que pasen los años, hermanos, a pesar de que nuestro cabello pinte canas, si nuestra fe está sentada en Dios, nuestro Señor, va a ser más fuerte. Va a ser más fuerte. Amén. Continuemos. Ya Dios le cumple su promesa a Abraham. Y viene lo que es, le pide. Ya Dios te dio. Ahora Dios viene y te dice, quiero ver tu fe. El sacrificio de Isaac. Génesis 22, del 1 al 8. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Aquí, hermanos, que hacer un pequeño paréntesis. Dios cada mañana nos llama a nosotros. ¿Cómo? Instintivamente el Espíritu Santo, y en la mañana debemos decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Háblame. Me pongo en tus manos, oro a ti y háblame por tu palabra. Aquí hablamos de una relación muy clara, ¿no? Dios llama y Abraham responde. ¿Ok? Continuamos. Versículo 2. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Te das cuenta cómo Dios lo puntualiza? Tu único, al que amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o sea, caminaron 3 días, Abraham abrió, Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos.
y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Ojo, ojo, atentos a esto. Y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y nuevamente Abraham respondió, heme aquí, hijo mío. Imagínate cómo estaba Abraham en su mente dando vueltas. Aquí estoy, hijo mío. Y él dijo, he aquí, fuego y leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Abraham debe haber tomado un sorbo de saliva, de respiro, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí la palabra no entiende, iban juntos. Habla de una relación, juntos, tu hijo amado. Mira, Dios no nos pide nada que Él no esté dispuesto a dar, ¿verdad? Dios le pidió a Abraham su hijo, su primogénito, y Abraham pudo tener una fe tan grande que de mañana se levantó y fue a ofrecer a su hijo. Pero Dios dio a su primogénito, su hijo, por nosotros. Entonces, Dios nunca no nos va a pedir nada que Él no esté dispuesto a hacerlo. Es más, Dios ya lo hizo todo con Jesús en la cruz, ¿no es cierto? Jesús del sacrificio. ¿Tú te imaginas a Abraham caminando desde de mañana pensando, hoy, ese es el día? Temprano las horas pasaban, caminaron 3 días. Esos 3 días él pudo haberse arrepentido por hecho el primer día. Bueno, el segundo día, no sé, es que tal vez Dios se equivocó, es que tal vez Dios no escuché bien el llamado, ya soy anciano. ¿Será que escuché bien? No, 3 días caminaron, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús después de morir? 3 días. Miren, el número 3 es muy importante aquí en la simbología para Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. ¿Cuántos son el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3. El número 3 tiene mucho significado. Y tal vez ustedes habrán escuchado en la Biblia cuando los israelitas hablaban, decían el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 3. 3, el número 3 tiene mucho, mucho poder. O sea, ojo, no hablo de esoterismo, ni que el 3 no, no. El número 3 para Dios tiene mucho significado y aquí lo dice, ¿no? 3 días caminaron, iban juntos. El sacrificio fue en el monte de Moriah. ¿Sabían ustedes dónde está el templo de Israel? El que incluso, bueno, fue derribado, el que hoy día no existe, ¿no? Fue destruido, pero el monte Moriah está en el mismo lugar, estuvo en el mismo lugar el templo donde se construyó el templo de Salomón, que fue destruido, que fue construido por Herodes el Grande, como dice una predicadora que no fue tan grande. El segundo templo y el tercer templo fueron construidos en el mismo lugar donde iba a ser sacrificado Isaac. Dios es tan, tan especial con las cosas, ¿sí? El sacrificio fue en ese monte. Y en ese mismo monte sacrificaron después los judíos, los israelitas, muchos sacrificios para ponerse en paz con el Señor. Isaac tenía 14, 15 años más o menos, ¿verdad? Y se sometió a Dios. Igual Jesús se sometió al Padre, hermanos. Aquí hay una tipología, una imagen. Acuérdense que Jesús dijo, la palabra de Dios habla de mí, dice Jesús en Juan 8. Y aquí vemos una imagen clarita. Isaac, un joven de 14, 15, 16 años, tal vez más o menos, él cogió la leña sobre sus hombros y se sometió al Padre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Jesús también se sometió a su Padre voluntariamente. Abraham dejó a un lado a los criados y llevó solamente a Isaac, su hijo. Cuando Jesús oró en Getsemaní, ¿a quién oró? Al Padre. Su relación personal, para que el Padre le dé la fuerza y pueda cumplir con su voluntad. ¿Sí? Aquí hay una imagen de Jesús ahí. Jesús
Isaac representa a Jesús, Abraham representa al Padre. Vamos al versículo 9. Continuamos, por favor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac, su hijo. Hermanos, aquí es especial esta parte. Quiero poner énfasis. Y ató a Isaac. Isaac dijo, papá, no hay el cordero. ¿Cómo? ¿Yo? Imagínate cuánto Dios había trabajado en Abraham para enseñar a su hijo a confiar en su padre, a someterse a su padre, porque al subir, Isaac ve que no hay ningún corderito, no hay ninguna ovejita para sacrificar, y el padre le habrá dicho, y Abraham le habrá dicho, hijo, tú eres el sacrificio. Isaac pudo haber salido corriendo, olvídate, yo aquí no, se sometió. Es más, Isaac sabía cómo iba a morir incinerado, iba a morir sacrificado. Y dice, y lo puso en el altar sobre la leña. Recordemos cómo el Señor Jesús se sometió como cordero. Dice la Biblia que fue como cordero calladito y se sometió. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ojo, lo iba a cortar por el cuello. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. La fe de Abraham fue probada y fue aprobada. Dios, que conoce el presente, el futuro y el pasado, sabía eso, pero le quiso decir, ya veo que no temes, que temes a Jehová y que no rehusaste a tu hijo. Aquí vemos claramente cómo este hombre Abraham dice que levantó la vista, es decir, que Abraham estaba agachado sufriendo. Sufriendo al de estar a punto de degollar a su hijo. Y recordemos cómo el padre sufrió al ver morir a Jesús en la cruz. Dice la Biblia, acuérdense que la tierra tembló, que hubo una oscuridad. Entonces aquí vemos la imagen de Abraham sufriendo, la imagen de Dios sufriendo, y hubo una oscuridad, dice la Biblia, por un buen tiempo, cuando murió el Señor Jesucristo en la cruz, hubo una oscuridad, por supuesto, porque el Señor miró cómo a su hijo fue muerto, fue sacrificado y cargó sobre él toda la ira del pecado del mundo. ¿Sí? Y vemos aquí cómo Abraham obedeció de temprano y desde muy temprano se levantó. Entonces podemos preguntarnos, ¿y cómo soy yo cuando Dios me pide algo a mí? Si Dios nos pide algo, ¿dejamos que pase el tiempo o no? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O obedecemos inmediatamente? Tal vez nuestra fe debe ser más probada para que podamos obedecer inmediatamente. Tal vez nos falta mucha fe todavía. Y a veces, hermanos, no sé si les ha pasado que las mismas pruebas que tuviste hace algunos años te vuelve a pasar lo mismo otra vez. O tal vez tu pecado te hace ver, hoy caí en lo mismo de hace años. ¿Por qué? Porque tal vez no maduramos. Nos faltan más cosas y Dios, una vez hace años una persona me dijo, Dios quiere cerciorarse de tu fe. Aunque Dios sabe lo que nosotros somos, pero Él nos pone a prueba por eso. Y Dios proveyó el sacrificio. Quisiera pedirles de favor, hermanos, amigos, que alguien levante la mano y pueda leer Romanos 5:8, por favor. ¿Quién quisiera leerlo? ¿Alguien puede leernos Romanos 5:8, por favor? Alguien que esté a la mano. No lo leo yo, ve, le salió de una Romanos 4. ¿Alguien Le quiere leo, leerlo o lo leo yo? yo le tengo. Ya, Felipe, gracias, hermano, por favor. Romanos 5:8 dice la Escritura, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Ujú. Miren, Dios puso el sacrificio.
Dios mandó a nosotros, nos hace ver. Dice, cuando aún éramos pecadores, ¿verdad? Y aún somos pecadores. Pero Dios muestra claramente que el sacrificio era Jesús. El sacrificio es Jesús, hermanos. El sacrificio siempre será Jesús. Y Dios puso la imagen de Abraham con Isaac para mostrarnos ese sacrificio perfecto. ¿Sí? Miren esta tipología, ¿no? Recuerden, Isaac cargó la leña sobre sí, en donde iba a ser sacrificado. Nuestro Señor Jesucristo, dice también la Biblia, que cargó el madero. Isaac subió un monte y Jesús también subió. Isaac, mira aquí, al lado suyo está el Padre. Jesús, por supuesto, su Padre estaba ahí, aunque tal vez luchando, porque miraba claramente que Jesús estaba cargando sobre sí todos los pecados de la humanidad. Por eso Jesús decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sentía desamparado de su Padre. Por eso quiero un poquito poner énfasis en esta parte, porque el Padre siempre estuvo con el Señor. Jesús dijo, mi Padre, nadie me quita mi vida, yo la doy. Y aquí podemos ver, Isaac también entregó su vida, también voluntariamente. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros, para que cuando nosotros tengamos un llamado a Dios, lo hagamos con voluntad, lo hagamos con decisión. Hay una parte que me impacta que dice que Jesús cuando estaba por entrar a Jerusalén, miró desde el monte de Jerusalén a Jerusalén. Dice que suspiró y dijo, vamos. Y eso es algo que debemos tener, hermanos. Esa determinación que menciona aquí. Isaac someterse a su padre. Nosotros someternos a nuestro Dios a pesar de que no nos sea fácil, a pesar de que sea difícil, confiemos en nuestro Dios. Isaac, siendo joven, confió. A tu hijo enséñale desde joven a confiar en Dios, a confiar en ti también, porque a veces como padres nos equivocamos, pero debemos procurar que la fe de nuestros hijos esté plenamente en Dios. ¿Ok? Eso es lo que debemos buscar, que nuestros hijos confíen en Dios plenamente. Después de esto ya vemos que pasaba el tiempo y Dios muestra nuevamente su pacto. Ya había pasado el tiempo, ya Sara estaba, me parece que había muerto y vamos a leer esta parte. Y Dios menciona esto, una esposa para Isaac. Vamos dejando atrás un poco a Abraham, ¿ya? Génesis 24, 2, 4 dice la Biblia, cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, su mayordomo, entendamos, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Hermanos, esto es hermoso, maravilloso. ¿Por qué? Porque Abraham es del padre de la fe y empezaba ya las generaciones a darse. Obviamente, en ese tiempo, hermanos, no es como ahora. Ahora, nosotros como padres dejaremos que nuestros hijos conozcan a la que va a ser su esposa, o nuestras hijitas conocerán al que va a ser su esposo, ¿verdad? Pero en ese tiempo, el padre decidía quién iba a ser su esposa, la esposa para su hijo, en este caso para Isaac, ¿verdad? El padre se preocupaba por el futuro de su hijo y determinaba quién va a ser su hija, ¿verdad? Entonces, dice, en ese momento llamó a su mayordomo, era Eliezer. De acuerdo a lo que un poco hay estudios, mencionan que Eliezer viajó más de 700 kilómetros para encontrar a Rebeca. No sé, alguien de ustedes un poquito me puede ayudar, más o menos. Estamos en Quito. 700 kilómetros, ¿será cuánto más o menos? ¿Como de aquí a Tulcán, tal vez? No sé, más, creo que más, ¿no? Alguien, no sé si me puede dar una ayuda, tal vez. Desde aquí hasta Casi Perú, dos, Marco. casi dos veces a Guayaquil. Sí, Jaime, A te Guaya- decías, ¿no? a Guayaquil hay 400 kilómetros. Ah, ya, Como Pepito hice Guerrero, dos un hombre veces. que trabajó en transporte, ¿verdad? De aquí a Guayaquil, ida y vuelta, Pepito. Sí, Guayaquil ida y vuelta casi. Imagínate, Eliezer viajó más de 700 kilómetros, o sea,
en ese tiempo no era como hoy día. En camellos tuvo que viajar. Imagínate, de aquí a Guayaquil, ida y vuelta. No había carreteras como las de hoy, que hoy existen. Había muchas dificultades. Imagínate, iba de pronto una comitiva porque también llevaba regalos, ¿sí? Aquí vemos otra tipología, hermanos. La Biblia está llena de mucha simbología y Jesús lo dijo claramente. El Antiguo Testamento dice, las Escrituras hablan de mí. En Hebreos también dice que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era una sombra de los bienes venideros. Aquí el Padre, Dios, está ilustrado por medio de Abraham. ¿Quién es el enviado? ¿Quién manda? El Espíritu Santo, que es de Eliezer, y el Hijo, en este caso es Isaac. El Padre Eterno, hermanos, pide para su hijo Isaac, para su hijo Jesucristo, una esposa. Levante la mano a los que saben quién es esa esposa. O alguien dígame, ¿cuál es la esposa de Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? La iglesia. La iglesia. La iglesia, hermanos. Qué hermoso es esta parte. A mí realmente cuando pude aprender un poco de esto y les quiero compartir, me llenó de alegría porque el Padre, el Señor Dios eterno, Adonai, Jehová de los ejércitos celestiales, pide para su hijo una esposa. El Espíritu Santo vino en Pentecostés y bautizó en fuego, como dice la Biblia, a la iglesia y la dio por esposa para su hijo, a la iglesia, nosotros. Qué hermoso. ¿Y cuánto tuvo que recorrer Dios? Mucho. Y hoy día Dios recorre cielo y tierra para ir a buscar el Espíritu Santo. Sigue recorriendo, hermanos. Nos manda a nosotros. Por eso Jesús dijo, vayan a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Vayan y busquen dónde está la esposa del Cordero. Vayan y busquen dónde está la esposa de Jesucristo. Por eso nosotros nos llama, vayan y hagan. ¿Y qué nos mandó? El Espíritu Santo que estará con nosotros. Por eso debemos animarnos a ir y predicar, a ir y anunciar. Y obviamente que esa esposa para Isaac no iba a ser, como dice, esas cananeas. Dios no nos quiere a nosotros como una iglesia mundana. No quiere una iglesia mundana, quiere una iglesia santa, pura y limpia, como dice el Apocalipsis, vestida de blanco que representa las acciones puras de su pueblo. Dios no quiere que nos mezclemos, hermanos. Dios quiere pureza. Sí, y busca una esposa para su amado hijo. La esposa es la iglesia. El principio de una relación de pureza. Por eso dice a Abraham que sea familiar. Y la iglesia debe tener una familiaridad con Dios. Debemos relacionarnos con Dios, amar lo que Dios ama. Amar y alejarnos de lo que a Dios no le gusta. Lo que es la impureza, lo que es la mentira, lo que es el odio, lo que es la vanidad, lo que es el materialismo. Dice la Biblia una parte que hace un tiempo mi esposa me decía, la Biblia, ¿no? Cuídense am, de toda materialismo, de toda ansiedad del mundo. Debemos cuidarnos de todo aquello. Y Dios nos llama. Recuérdense, Jesús estuvo en el desierto 40 días. Dios nos va a llamar a separarnos del mundo para estar santos para Él. ¿Sí? Quisiera, por favor, que alguien nos pueda leer 2 Corintios 2:14, por favor. 6:14, perdón, se me ha caído el 6. ¿Alguien puede leernos, por favor, 2 Corintios 6:14? Si alguien lo tiene. Yo leo, Ya, Pepito, por favor, gracias. 2 Corintios 6:14. no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Ujú. Miren, no se asocien aquí. En otra versión te dice, no se unan en yugo desigual. No puede haber nada, hermanos, amigos, no puede haber nada de común entre un hijo de Dios y alguien que no tiene a Dios. Por eso, hermanos, desde pequeños a nuestros hijos debemos enseñarles la santidad, a apartarse del mundo. Apartarse no significa, ay, mi compañero es un mal hablado, mi compañero es así. No, a no compartir. Así es.
a no compartir esas costumbres, a no compartir esas creencias, a no compartir esas prácticas. Hermanos, si nuestros hijos nos dicen, papá, me gustan las discotecas del baile, ojo, debemos ver qué hemos hecho. Y debemos tener principios. A ver, a nuestros hijos enseñarles, apartémonos, pero para enseñarles, nosotros debemos apartarnos. Debemos cuidar nuestro corazón. Por eso, hermanos, debemos, a pesar de que es difícil, porque vivimos en el mundo que está, como es, contaminado, está invadido, cada vez hay más influencia del mundo a nuestras vidas. ¿Por qué? Las redes sociales, la tecnología nos invade, hermanos. A nuestros hijos nos invade. Por eso, desde pequeños hay que aprender a poner límites a nuestros hijos. A poner límites para que cuando lleguen a su madurez no digan recién a los 18 años, ¿sabes qué, papito? Esto de la fe como que no va conmigo, gracias. Han sido 18 años en la iglesia, no me gustó, me voy. No. Pidamos a Dios sabiduría, pidamos que la fe nuestra y de nuestros hijos sea genuina, sea profunda, sea basada en la palabra de Dios. Dios quiere una iglesia que no se mezcle con el mundo, que no jugueteemos con el mundo, que no coqueteemos con el mundo. ¿Sí? Me voy a permitir leer Primera de Juan 2:15, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan está casi antes de Apocalipsis, ¿verdad? Primera de Juan 2:15 dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que en él están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. ¿Ok? Aquí dice, no amemos del mundo. Es decir, todo lo que marca el sistema del mundo, no amemos las cosas materiales. Sí, Dios nos ha permitido tal vez tener un alimento, una casa, tal vez un trabajo, cualquier bendición, pero no debemos aferrarnos, porque aquí dice que amar al mundo es estar en contra de Dios. Y este principio se aplica aquí. Abraham sabía aquello y por eso le dice, no busques de esas mujeres cananeas y búscame una mujer de mi familia, dice Isaac, Abraham para Eliezer. ¿Vemos? ¿Ok? Ahí fue como Eleazar encontró a Rebeca, ¿verdad? Y la llevó junto a Isaac. Génesis 24:62 dice la Biblia. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado a Beer Lahai Roí una tarde mientras caminaba por los campos y meditaba. Levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida el camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo. Y él le contestó, este es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con un velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, que había muerto recién. Y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Hermanos, qué escritura más maravillosa. Realmente aquí grafica el encuentro de Cristo con su iglesia. ¿Ah? Dice que salía en la tarde a meditar Isaac cuando vio de lejos que se acercaba, ¿verdad? Y cuando dice aquí, grafiquemos, imagínate en tu mente, ¿no? Y Rebeca ve de lejos, ¿y quién es ese hombre? ¿Y quién es el que viene a encontrarnos? Y el Espíritu Santo aquí dice, Él es tu esposo. Iglesia, nosotros debemos entender, acuérdate cuando te compartieron la fe, cuando te invitaron. Tú decías, oye, me invitan a un lugar, ¿y ahora qué será esto? ¿Será que es una religión? ¿Será que es un lugar donde van a prohibir cosas? ¿Me van a prohibir, no puedo bailar, no puedo comer esto, alguna cosa? Tenías inquietudes, tenías varias inquietudes y estabas incluso de pronto ansioso o ansiosa. Pero cuando llega, dice aquí que Isaac la conoció a su esposa. Conocer significa su intimidad
y fue su esposa. Ve cómo Y te la fue. amó profundamente. Recuerda, ¿cuánto nos ama Jesucristo? ¿Cuánto nos ama? ¿No es cierto? Dice, nos amó profundamente y el consuelo de la muerte de su madre fue superado. Yo quiero animarte, amigo, hermano. Hay cosas en el pasado que nos pueden traer tristezas. Pero cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces el amor de Cristo, sana toda herida, todo sufrimiento de tu pasado, todo sufrimiento de mi pasado. Cuando yo llegué al Señor, cuando el Señor me llamó a los 19 años, tenía muchas heridas. Y yo sentía que nunca podría conseguir nada bueno en mi vida. Me sentía, obviamente, vi mi pecado y me sentía mal. Llegué a las charlas de estudio bíblico, llegaba todo yo altanero, llegaba así. No, yo sé filosofía, pero ¿sabes cómo salía después de cada estudio bíblico? Regresaba con la cabeza cabizbaja. Y el día que Dios me bautizó, que fui bautizado, agaché mi cabeza y decía, gracias Dios por la salvación. Porque Dios se encarga de curar nuestras heridas, hermanos. Y curó la herida profundamente, dice la herida de la muerte de su madre de Isaac. Otra cosa aquí, en el tiempo antiguo, cuando una mujer se cubría el rostro, era porque mencionaba que era virgen. Sí, era virgen. Nadie podía ver su rostro, sino, y recuérdense, en algunas personas que nos hemos casado, cuando las mujercitas llegan al altar, hoy en día, ven, esa costumbre se mantiene un poquito, llegan con un velo, ¿no? ¿Verdad? Y cuando se van a casar, el hermano que les casa, dice, ¿puedes besar a la novia? Por lo general, el novio levanta el velo simbólicamente y le da su primer beso a su esposa. Qué momento más especial, hermanos. Y así somos la iglesia. Tenemos un velo cubierto hoy en día porque no sabemos cómo será cuando conozcamos a nuestro Señor. Pero algún día dice la Biblia que seremos quitados del velo y veremos a Dios tal como Él es. La virginidad, la santidad implica eso y debemos buscar eso en nuestros corazones, amigos, hermanos. Debemos buscarla. A veces, y no me refiero solamente a la santidad sexual, sino material, iras, envidias, rencores, amarguras del pasado, dolores del pasado. ¿Tienes tal vez algún rencor? Yo también lo tengo y lo reconozco. En el pasado, en los días anteriores, he tenido muchas cosas, muchas amarguras y veo que Dios quiere. Como dice la Biblia, ustedes deben renovarse en su espíritu. Busquemos esa santidad que Dios quiere. Una iglesia pura y santa para Él. Amén. Miren, está graficado un poco, ¿no? Aquí está Isaac y aquí está Rebeca, ¿no? Sí, su esposa. ¿Cómo fue ese encuentro hermoso? ¿Cómo es el encuentro tuyo con Dios? Por eso cada mañana anímate, alégrate, que un día veremos, dice la Biblia, en Primera de Juan dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo de igual manera que Dios es puro. El que tiene la esperanza de ver cara a cara a Jesús se purifica. ¿Sabes por qué? Hermanos, entendamos lo siguiente. Nosotros podemos cuidarnos de no ver nada, cuidarnos de alejarnos de la maldad, pero ¿sabes quién nos hace puros? La presencia del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, pero sí nosotros debemos luchar contra nuestra naturaleza, pero ¿quién nos hace santos? Es Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso debemos luchar contra nuestra naturaleza, luchar, pero entender claramente, yo puedo luchar, pero ¿quién me hace santo? Es Dios con su Espíritu Santo, no yo con lo que puedo evitar, no hacer. Es Dios únicamente. La sangre de Jesucristo es la única que me purifica. Amén. Vamos avanzando. Y aquí menciona la muerte de Abraham. Génesis 25, versículo 1 al 2, 1 y 2 y el 5 y 6. Dice aquí, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura. O sea, ya estaba viudo Abraham, 100 años, 100, tal vez 115, 120 años, y se volvió a casar, ¿sí? Con una mujer llamada Setura. Y ella dio a luz a Simram, Jackson, Medán, Marián, Ipsac y Sua. Versículo 5. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. Recuerden, una pausa. Jesús que dijo en Mateo 28,
toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mira, Abraham lo mismo, le dio todo lo que poseía a su hijo. Jesús dijo, el Padre me ha dado toda autoridad. ¿Se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento es una imagen, una sombra de lo que había de venir? Versículo 6. Pero antes de morir, les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. ¿Te das cuenta? Separándoles, siempre cuidando de su hijo amado. La santidad, nuevamente, hermanos, es una huella que Dios nos llama a separarnos del mundo, a cuidarnos del mundo. A pesar de que Abraham tuvo más hijos, Isaac era el de la promesa. Acuérdense que antes de Isaac incluso tuvo a Ismael, ¿verdad? ¿Acuerdan? Pero Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Y fue tan gráfico en él, ¿no? Que a sus hijos los mandó aparte, a otra tierra, y le dejó todo a su hijo. ¿Sí? Ahora, varios de esos hijos, como Madián, acuérdense, Madián peleó contra Jeroboam, ¿se acuerdan? No era Jeroboam, perdón. ¿Quién me recuerda contra quién peleó Madián en el libro de Jueces? Tuvo un pequeño cruce. A ver, ¿contra quién peleó? ¿A quién le decían Jerubal? Gedeón, ¿no es cierto? Madián se convertiría luego en enemigo. Por eso Abraham sabía todo eso y mandó aparte a sus hermanos. Y murió en una buena vejez. Y hasta aquí llega la vida de Abraham en la Biblia, ¿verdad? Obviamente detallado de su vida, porque después se referenciaría como el padre de la fe, pero vemos cómo sus hechos mostraron su fe. Debemos nosotros también buscar que cuando lleguemos al último día de nuestra vida, hermanos, hagamos un pequeño paréntesis y digamos, ¿qué será mi vida cuando yo falte? ¿Cuál será mi legado? ¿Qué dejaré a mis hijos? ¿Qué dejaré a mis hermanos o a la gente que viene después de mí? ¿Qué legado dejaré? Abraham dejó el legado, a nadie se le conoce como el padre de la fe, obviamente, ¿no? Incluso, amigos, los musulmanes reconocen a Abraham también, porque fue el padre de Ismael. Después de esto ya viene el nacimiento de Esaú y Jacob. Génesis 25, 19, 23. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Ojo, nuevamente otro milagro, ¿no? Y ahí quiero, hermanos, que podamos ver, a pesar de que tengamos luchas, problemas difíciles y veamos que algo es imposible, Dios le dio la descendencia. Obviamente, iba a cumplir su promesa. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto? Preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Veamos, imagínate, dos naciones peleando, hermanas. Las que han sido madres debe ser terrible tener esos dolores. Sí, realmente tener 9 meses un embarazo debe ser de por sí difícil, pero dice que sus hijos peleaban, o sea, que se removían, que pataleaban. Debe haber sido tan difícil para ella. Y como en ese tiempo no había doctores a quien consultar, imagínate, consultó a Dios y Dios le dijo, mira, en su vientre se estaban peleando dos naciones, ¿ok? Cada señal que la Biblia menciona tiene su significado. Nada está por azar en la Biblia. Y aquí dice, eran dos naciones que peleaban. Y sabemos que la Biblia está llena el Antiguo Testamento llena de batallas, llena de guerras, llena de luchas, llena de naciones que peleaban contra Israel. Y aquí dice que era otra nación que estaría en contra. Pero a pesar de ser el hijo menor, prevalecería sobre el mayor, ¿sí? Y aquí debemos buscar siempre aquello. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué me pasa esto, Dios mío? ¿O para qué me pasa esto? Pero siempre consultar a Dios. Esaú, Esaú representa el padre de los pueblos enemigos de Israel, ¿sí? Y el nacimiento
de sus dos hijos fue de una forma milagrosa. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, amigas, algún momento les dijeron no puedes tener hijos? Y cuando tuviste tu hijo, dijiste, Dios, gracias, porque algún día me dijeron que no podía, o yo sentía que no podía, pero Dios me dio ese milagro. Entonces Dios siempre va a mostrar su voluntad por medio de actos maravillosos, hermanos. Vamos a ver aquí Esaú y sus derechos de progenitura. ¿Ok? Cierto día, Génesis 25, 1 y 2, 5 y 6. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre. Edom significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Hermanos, aquí es algo maravilloso. En Hebreos 12:16 hace referencia a esto y quisiera que mientras vamos explicando, alguien pueda buscar por favor, buscarnos Hebreos 12:16. Pero aquí debemos valorar lo santo y sagrado, hermanos. De una forma, Jacob sabía que los derechos de progenitura eran importantísimos. Sabía que eran valiosos. En ese tiempo, el primogénito, como vimos con Abraham, heredaba todo. Jacob sabía que Esaú iba a heredar todo y él no recibiría. Y por eso buscó aquello y se aprovechó de un momento dado. Tal vez Jacob estaba mirando el día en que se daría cuenta, o sea, se daría aquello. Pero aquí la Biblia menciona que Esaú no le importaba eso. Él solo buscaba, tengo hambre, punto. Tengo hambre, dame de comer. Con que yo tenga lo que yo quiero en esto ahorita, no me importa el futuro. Y Dios llama a eso simplemente despreciar lo espiritual. Lo que Dios llama sagrado, yo lo tengo por igual. Busco también lo sagrado. Valoro lo que Dios llama sagrado. Por ejemplo, ir el domingo a una reunión en la iglesia. ¿Es algo sagrado para nosotros? El momento de la Santa Cena. ¿Es algo sagrado para nosotros? El momento de poder dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. ¿Es sagrado para nosotros? El momento de hacer un ayuno, hermanos. Cuando hacemos un día de ayuno, es un día de recogimiento o lo dedicamos para cualquier cosa menos para Dios. A mí me ha pasado también. A veces decimos, es un día de ayuno y me levanto y hago muchas cosas, pero el día del Señor, las reuniones de familia que tenemos, ¿las consideramos como cosas sagradas? O no, ya bueno, es el miércoles, bueno, reunión de familia, una más, mejor no voy porque estoy cansado. No, no, mejor, es muy lejos, está muy de noche, que me manden el link por Zoom para acostadito ver la reunión, o lo vemos como algo sagrado. Esaú fue rebelde y la Biblia menciona que se casó con mujeres extranjeras, con mujeres cananeas, que dice incluso que la familia de Esaú atormentaba a Rebeca. Miraba la mala conducta de esas mujeres y atormentaban su vida. Por eso Esaú, después llamado Edom, representa un enemigo de la fe de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo sagrado lo tomaron como algo a la ligera. ¿Alguien pudo encontrar, por favor, Hebreos 12, versículo 6? ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo buscó? ¿Alguien lo encontró? ¿O lo busco yo? Marco, yo tengo. Ya, vamos, Isaac, por favor. Gracias, Isaac. Ya, Hebreos 12:16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano, como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Imagínate, Dios aquí lo menciona como profano, como vano, como alguien que desprecia las cosas sagradas. Imagínate, despreció los derechos de progenitura.
Entonces, nosotros debemos ver que los derechos que Dios nos da, ojo hermanos, somos hijos de Dios, dice la Biblia, y si somos hijos de Dios, somos herederos de las promesas de Dios. Tenemos herencia de Dios y debemos tomar toda esa herencia de Dios, la cruz de Jesucristo, valorarla tanto y atesorarla para nosotros. Y las cosas importantes, la lectura de la palabra de Dios, valorarla para nosotros. Igual cuando estemos con nuestros hijos, hijos, vamos a orar, oremos con reverencia a Dios. Hijos, vamos a comer, oremos a Dios, agradezcamos por la comida. Nos levantamos, hijos míos, oremos a Dios. ¿Vas a descansar? Agradece a Dios por el día. No seamos como dice aquí, como Esaú, que fue profano, despreciando lo sagrado. No despreciemos las cosas valiosas, hermanos. El privilegio de leer la Biblia, de escuchar la palabra de Dios, es un privilegio. No lo despreciemos. A veces podemos pensar, no, yo recuerdo hace años atrás una persona, un amigo me decía, oye, todos los domingos tengo que ir a la iglesia, pero oye, yo también quiero ir a un partido de fútbol, a mí me encanta, soy hincha de un equipo. ¿Por qué no puedo ir a mi partido de fútbol que me encanta? Despreciar lo sagrado. Si tú valoras lo sagrado, Dios va a sentirse bien y feliz contigo y va a darse cuenta que su espíritu está gobernando tu vida. Dice ahí, como leyó Isaac, gracias Isaac, no seamos como Esaú, que despreció la sagrada. No seamos profanos. Y Dios nos ve así, hermanos. Valoremos lo que Dios quiere para nosotros y busquemos esa santidad que Dios quiere. Amén. Isaac hace un pacto con Abimelech. Vamos rápidamente en esta parte. Génesis 26. Hubo un hambre terrible que azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues era muy hermosa. Miren aquí, ¿por qué Dios muestra esta particularidad? Recuerden que Abraham también hizo lo mismo. Y casualmente, entre comillas, también con un hombre llamado Abimelech, que estaba en otro lugar. Y dijo lo mismo. Di que eres mi hermana porque era muy hermosa. Hermanos, aquí quisiera hacer una pequeña puntualización. No busquemos solamente cuando nuestros corazones buscan, no busquemos lo más hermoso, lo más atractivo. Busquemos la voluntad de Dios. Mira cómo fue para Isaac. Eres muy hermosa y me van a matar. Expuso a su esposa. La expuso como algo, como un objeto para que él esté bien. ¿Te das cuenta? Cayó en el mismo error, el mismo pecado que cometió su padre. ¿Se acuerdan que habíamos visto anteriormente? Pero debemos mirar más allá de solamente lo físico. Dice la Biblia en Proverbios 31, ¿cómo es? La hermosura de las apariencias de una mujer hermosa son vanidad, dice la palabra. Debemos mirar más allá. Versículo 26. Cierto día el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Ahuzat, también con Ficol, el comandante de su ejército, o sea, con gente ya de alta, de la alta cúpula. ¿Por qué han venido aquí? Preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Hermanos, algo que aquí debe darnos una ley, una enseñanza. Posteriormente ya Isaac se había ido de esa tierra, estaba en otro lado y había habido unas guerras, disputas contra esta gente, pero esta gente fue a pedirle que haya paz. Dice la Biblia en Proverbios que cuando al Señor le gusta la conducta de alguien, aún a sus enemigos los pone en paz con él. Y aquí lo muestra. A pesar de ser ellos, mira, fue el rey con su ejército a ir a hacer la paz con un hombre y su familia. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que Dios había estado con Isaac, que lo había bendecido. Y debemos de nuestras vidas buscar aquello, que cualquier cosa que pase en nuestras vidas, aun cuando los demás estén en contra, con que Dios esté a favor de nosotros, con que Dios guíe tu vida, con que tu vida esté basada en la palabra de Dios, no importa que las personas te digan estás equivocado.
Debes tener una fe profunda y basada en la palabra de Dios. ¿Sí? Y mira, aquí a pesar de que Isaac se equivocó y pecó, Dios fue compasivo y le restituyó, y le dio fe, y le dio poder. Eso debemos ver cómo Dios nos mira a nosotros, cómo a pesar de nuestros pecados nos restaura, nos levanta nuevamente de nuestros errores y va a ser evidente que Dios está contigo, porque Dios va a mostrar esa gloria en ti. Debemos buscar esa gloria, hermanos. Que a pesar de nuestros pecados nos arrepintamos, Dios, dame tu fuerza y que tu gloria, tu favor esté conmigo. Debemos pedir aquello también, hermanos. Amén. Y vamos a ver aquí cómo Jacob lucha por los derechos de progenitura de una forma inadecuada. Vamos a ver, por favor, y con esto vamos a terminar esta parte. Génesis 27, 1 y 4. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor. Acuérdense, la costumbre era al hijo mayor. Y le dijo, hijo mío, sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Esta parte, hermanos, empieza una historia trágica, pero muy gráfica. Dice que Isaac ya era viejo, ya estaba anciano, empezaba a perder la vista, ¿verdad? Y llama a su hijo Esaú. En una parte anterior de la escritura, y quisiera que si te está interesando esas partes, puedas ir a la Biblia. Dice que el hijo preferido para Isaac era Esaú, porque era fuerte, cazador, eh, era luchador, era guerrero, era el preferido de Isaac. Pero el preferido de Rebeca era, en cambio, Jacob, porque dice que era tranquilo, como es un joven pensativo, meditabundo, o sea, dos polos opuestos. El hijo mayor era preferido del papá y el hijo menor era preferido de mamá. Dice que le gustaba cocinar a Jacob, ¿ok? Y te das cuenta cómo Isaac no habló con su esposa. Oye, Rebeca, ya pues me toca bendecir. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos tú y yo una ceremonia para bendecir a nuestro hijo? No, él actuó por su cuenta. Y Jacob conocía el valor de esos derechos, de esa bendición de progenitura, y buscaría la forma con su madre de apropiarse de aquello. ¿Sí? Y los consiguió de forma fraudulenta. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, Dios es soberano y no deja nada al azar. Dios sabía que Esaú había despreciado los derechos de progenitura, ¿se acuerdan? Como vimos en la escritura anterior, y dejó que pase esto. ¿Por qué esperó Isaac estar viejo? Tal vez estaba en sus últimos días. ¿Te das cuenta? Y Dios dejó que pase eso. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, lo que ocurre, Dios deja que todo pase porque está de acuerdo con un plan perfecto. Dios sabía que el heredero de la promesa sería Jacob, porque sería un hombre que respetaría. Posteriormente, Dios transformaría a Jacob en un hombre espiritual, del hombre que era mundano, a pesar que buscaba lo bueno, era mundano, era tramposo, era alguien que hacía trampas para conseguir las cosas y esta vez lo haría. Conseguiría una bendición entre comillas, él lo haría de forma fraudulenta. Génesis 27:5 dice, Rebeca oyó que Isaac había dicho a su hijo Esaú, en lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha, escucha, oí que tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré y en presencia del Señor antes de morir. Versículo 8. Ahora hazme hijo mío, haz esto hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme dos de los mejores cabritos. Con ellos prepararé un plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Mira, Rebeca sabía cómo preparaba la comida de Esaú, que era distinto a lo que hacía Jacob.
Y le dijo, ven, hijo mío, tú eres mi preferido, tú tienes que recibir la bendición. No, no es Esaú. Y mira cómo Dios deja que pasen las cosas, ¿sí? Y no es que Rebeca era la más espiritual, no era la más espiritual. Podemos pensar, no, oye, Rebeca, qué increíble, oye, qué espiritual, qué inteligente. No, ella prefería a su hijo Jacob. Esta parte, hermanos, debe ayudarnos mucho. Si tenemos hijos, procuremos que no haya rivalidad entre nuestros hijos. No demos preferencia a uno o a otro. Si tienes dos, tres hijos, no hagas con uno más, a uno más que a otro. No, porque puedes causar rivalidad. El padre quiere al uno y el hijo prefiere, la madre prefiere al otro. No, debe haber unidad para eso. Y en esta ocasión pasaba esto. Los matrimonios deben compartir todos sus propósitos, hermanos. Debemos siempre guardar unidad. Si tú quieres algo y tu esposa no quiere algo, oremos y busquemos algo en común. Aquí Esaú actuó de forma muy personal. Hijo, haz esto, prepárame mi comida favorita y dame lo que yo quiero para bendecirte, ¿verdad? Pero Rebeca estuvo muy atenta y no se cumplió lo que quería él, pero a la postre habría una bendición, ¿sí? Pero Dios Todopoderoso todo lo permite para sus propósitos, hermanos. Nada queda al azar para Dios, ¿sí? Vamos con esta parte. Versículo 5. Ya. Rebeca entonces Jacob llevó la comida de su padre. Padre dijo, sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres? ¿Esaú o Jacob? O sea, todavía escuché un poquito. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que casé. Ahora levántate, come, para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que tan rápido hiciste? O sea, ¿es tan buen cazador? Y mira lo que dice aquí. El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. O sea, muy espiritual, ¿no? Muy espiritual, ¿no? Es que mira, versículo 21. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que en verdad eres de Esaú. Imagínate, todavía dudaba, ya estaba anciano, pero dudaba. O sea, ¿qué tan rápido casaste? Versículo 22. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. Dice la Biblia, esa parte por tiempo no le pusimos, que le cubrió, dice la Biblia, con un pelo de carnero. La voz es de Jacob, pero las manos son de Saúl, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob, porque cuando tocó la mano de Jacob, estaban velludas como las de Saúl. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú? Le preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. Mire, esta parte de aquí es impresionante, pero también desafiante. Aquí hay otra tipología de nuestro Señor Dios para con nosotros. ¿Sí? Dios no te ve a ti al bendecirte. Dios ve a Jesús. ¿Por qué? Porque para bendecirnos, nosotros deberíamos ser santos, como Él es santo, dice la Biblia, no. Nadie puede acercarse a Dios porque Él es santo. Pero cuando Dios nos mira a nosotros, cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, no ve nuestro pecado. Eso dice la Biblia. Él ve a Jesús en ti y por eso te bendice. Por eso, cuando dice la Biblia, podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gloria, sabiendo que encontraremos consuelo en el momento oportuno necesario, porque Dios no ve nuestro pecado. Obviamente, si nos arrepentimos y confesamos y la sangre de Cristo nos lava, ya Dios no ve tu pecado, no ve mi pecado, ve a Jesús en nosotros. Por eso dice la Biblia que hemos sido bautizados por Jesucristo, hemos sido sanados, hemos sido revestidos de su naturaleza. Por eso debemos buscar mucho, hermanos, el arrepentimiento, la confesión, el limpiarnos por la sangre de Jesucristo. Si puedes hacerlo, hermano, no lo hagas el domingo cuando se da la Santa Cena, hazlo cada mañana. Dile que Dios te limpie con tus pecados por la sangre de Cristo, para que cuando tú le oras, no vea a Marco Vallejo en sus pecados, sino vea a Jesús en ti. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Una enseñanza de esto, una consecuencia de esto, es que después de este acontecimiento, Jacob nunca volvió a ver a su madre, porque tuvo que seguir huyendo una vez que Esaú
se dio cuenta de que no había sido bendecido él, sino su hermano. Dice que determinó matar a su hermano y Rebeca le dijo, Jacob, sal de aquí porque si tu hermano te ve te va a matar. Rebeca fue cómplice con su hijo de algo fraudulento y la paga de aquello fue que nunca volvió a ver a su hijo. A su querido hijo, a su preferido, no lo volvería a ver. ¿Y sabes qué? Después de que pasó esto, Jacob cayó en manos de Labán, su tío, que era otro hombre sumamente tramposo y le haría pasar unas pruebas terribles, ¿sí? En la siguiente clase, por cuestiones de tiempo, vamos un poco a ver, bueno, veamos esta pequeña parte como, mira, cómo estaba Jacob aquí, su padre anciano ya lo bendijo, ¿verdad? Y vamos a después poder ver cómo Jacob va a tener unos encuentros con Dios profundos en los cuales su visión de la vida cambiaría y él se daría cuenta que realmente había hecho muchas cosas en el pasado de forma fraudulenta, de forma equivocada, de forma tramposa. Pero ¿saben qué? Después vamos a aprender cómo el momento de encontrar a la mujer que amaba tanto y casarse, le entregarían por esposa a otra mujer, ¿sí? Y vamos a ver a Jacob con su familia, ¿sí? Vamos a ver cómo su tío le daría a una mujer equivocada y tendría que trabajar 14 años por su familia, ¿sí? Vamos a ver también los hijos de Jacob. ¿Sí? Vamos a ver eso, pero realmente ha sido bastante especial este tiempo de poder ver cómo Dios quiere que aprovechemos las cosas sagradas, cómo la, la, la dinastía de Abraham, Isaac y Jacob se va fortaleciendo a pesar de los pecados, se van arrepintiendo y van formando lo que Dios quería, una nación santa, hermanos. ¿Sí? Hasta aquí, de pronto, alguien quisiera compartirnos alguna inquietud, alguien quisiera preguntar algo para poder terminar la explicación de esta clase. Yo, Marquito, Pepito, gracias. hablaste de 3 templos. El templo de Israel, de Israel es uno solo, pero fue construido por Salomón al principio, después fue construido por Zorobabel, el segundo templo, y ese templo fue construido, sobre ese templo fue construido por Herodes. Sí, pero Claro, ajá, claro, o sea, hubo 2 templos. Lo que Herodes hizo fue arreglarle mucho, pero no se sí, terminó de arreglar cuando ya fue destruido Jerusalén. así es. Y lo interesante es que Herodes era edomita, idumeo, descendiente de Saúl. Eso nomás quería decir. Ujú, sí, gracias, Pepito. Gracias. Sí, y eso lo hizo, ¿sabes por qué lo hizo? Porque él quiso ganarse el favor de los judíos en ese tiempo, porque él sabía que si él lograba hacer eso, lograría que los judíos le recibiesen con mucha reverencia y eso pasó después, ¿no? Tenía mucha autoridad con los del pueblo israelita. Así es. Sí, hermano, gracias. ¿Alguien desea alguna otra pregunta más, por favor? Ah, ya, levantaron la mano, ¿sí? Sí, hola, hola Marco, buenas noches. Gracias, muchas Gracias. gracias por la clase. Sí, bueno, solo más que nada un pensamiento, ¿no? Que podamos también tener en cuenta, porque a veces es como más sencillo, como mirar las cosas del pasado y compararlas con el futuro, ¿no? Y entonces a veces es difícil comprender algunos detalles. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lea, bien decías, ¿no? Una de las opciones es las que mencionabas, pero claro, si yo me pongo allá en ese momento, tuve en cuenta que ella estaba cayendo fuego y azufre cuando ellos están huyendo, ¿no? Dice que ella va atrás de su esposo, no dice dónde iban sus hijas, tal vez iban atrás de ella. Entonces, hay otras razones también por las que pudo volver la mirada, ¿no? Claro, en todo eso, por supuesto, está la falta de confianza en Dios, ¿no? Pero pudo haber otras razones, no necesariamente tan pecaminosas, ¿no? Como mirar qué está pasando con sus hijas. Y yo poniéndome allá, lo más seguro es que yo también lo hubiera hecho, ¿sí? Hubiera regresado a ver, porque imagínate, todo está caliente a tu alrededor. Pero no sé si han estado en un incendio, pero es terrible.
es terrible lo que sientes. ¿Sí? Entonces, puede haber de esas cosas también, ¿no? Entonces, es como tenerle presente, ¿no? Ah, y también cuando hablaba de las hijas de Lot, es interesante porque dice que ellas pensaron que ya no había nadie más, no había humanidad, ¿sí? Creyeron que la destrucción que sintieron de Sodoma y Gomorra había sido general, porque de cierta manera para ellos es el ambiente, ¿no? Entonces, también ellas en un momento pensaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo reprogramamos, volvemos a poblar la tierra? Y dijeron, bueno, o tengamos hijos de nuestro padre, ¿no? Entonces, son detalles también que puede haber pasado, ¿no? Pero gracias, muchas gracias por todo que podemos compartir. Gracias, Felipe. Sí, respecto a la mujer de Lot, les comentaba esta parte. En el Talmud judío hay un pensamiento, que es el Talmud judío, es una explicación rabínica judía de las escrituras, ¿no? Y en el Talmud judío se menciona algunas cosas, ¿no? El Talmud y la Mishnah mencionan lo siguiente. La tradición judía, ¿no? Mencionan que cuando los ángeles entraron a la casa de Lot, la mujer de Lot ojo, esto no está en la Biblia, ¿no? Pero es una interpretación, ¿no? No digo que sea 100%, pero que la mujer de Lot les dio de comer sin sal. Y en ese tiempo, ¿qué? Porque la Biblia, les he dicho anteriormente también, que en la Biblia hay dos mujeres que no menciona su nombre y los dice claramente, la mujer de Lot y la mujer de Job. ¿Por qué? Porque su nombre era ¿cómo lo puedo decir? No, eran mujeres tan poco espirituales, por decirlo menos, que Dios no quería que ni siquiera su nombre se mencione en la Biblia. Entonces, cuando la mujer de Lot, de acuerdo al Talmud judío, les da la comida a los ángeles, les da sin comer, sin sal, perdón, sin sal, y la sal representaba en ese tiempo algo de mucho sabor. Y si te daban a ti algo sin sal, eh, era como una ofensa, ¿no? Esa es una interpretación, pero básicamente una de las razones también es que ella desobedeció el mandamiento y por eso pasó eso, ¿no? Pero lo que tú dices también pudo haber pasado tal vez la preocupación, pero cuando Dios menciona aquello, lo puntualiza y dice, miró atrás y hubo la corrección, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Y la otra, ¿cuál era, Felipe? La otra se me escapaba, la otra. Ah, las hijas de Lot, sí, es verdad lo que tú dices, porque en ese tiempo ellos no sabían que había más civilización alrededor y tal vez pensaron, ¿no? Pensaron que no va a haber población, pero ahí hay que tener algo también, ¿no? Que dice que lo emborracharon. Lo pudieron haberle preguntado, oye, papá, el mundo se va a acabar, somos los únicos. Pero ellos hicieron algo, actuaron de una forma, mira, nada espiritual. O sea, lo emborracharon y tuvieron incesto, ¿verdad? Entonces hicieron algo inapropiado. No preguntaron a su papá, oye, papá, somos los únicos del mundo, se va a acabar el mundo, ¿qué hacemos? Sino que ellas actuaron de forma propia. Leticia también que levantó la mano. Ah, sí, Marquito, no solo quería, dentro de las tipologías que tú nombrabas, una que es para mí muy importante es cuando Isaac sube cuando Abraham y sube con Isaac al monte y les dice, voy con él, pero regresaremos, con esa seguridad, ¿no? Y muchos pensaban que esa era la certeza que tenía, que aun si él hubiese llegado a sacrificar a su hijo, el Señor Dios tenía el poder para levantarlo nuevamente, porque él no les dice a los siervos, chao, ya no despídasen de mi hijo, sino que él dice, vamos con él y regresaremos. Entonces, dentro de las tipologías es que la promesa del Señor Jesucristo es que él vuelve, ¿no? Y el Padre mismo lo entregó como sacrificio, pero ahí no termina todo y el Señor vuelve. Y respecto a lo de la mujer de Lot, hay una escritura que me agrada mucho en el Nuevo Testamento que dice, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es útil para el reino, ¿no? Dios sí, reiteradamente nos muestra que el mirar para atrás no nos ayuda en el propósito. Y tú enfatizaste en el inicio de la clase ello, ¿no? Que como iglesia y ahora mismo que estamos viviendo una situación conflictiva como iglesia, o sea, y me agrada mucho que muchos de nuestros líderes nos han animado a eso, ¿no? A seguir avanzando.
Entonces, gracias, Marquito, gracias por la clase. Gracias, Leti. Y es verdad lo que tú acabas de decir, importantísimo. Y la Biblia sí menciona, dice que Abraham creía que Dios podía resucitar de los muertos a Isaac y por tanto, Ajá. figurativamente lo recibió, o sea, es, en la mente de Abraham, él mató a su hijo y Dios lo volvió a revivir. Por eso su fe es poderosa. Y esa parte no la había visto, Leti, gracias, porque dice, volveremos. Y Jesús dijo, yo volveré y eso debe alegrarnos tanto. Gracias, Leti, por puntualizarlo. Mira, qué profundo, ¿no? Él dijo, volveremos, y es verdad, Jesús dijo, yo me voy al cielo, pero un día volveré por ustedes, y eso es algo hermoso. Gracias, gracias, Leti, realmente es muy especial esta parte, ¿sí? Gracias por puntualizarlo, sí. ¿Alguien más que nos pueda ayudar o enriquecer más este tiempo? ¿O podríamos darlo por terminado, tal vez? A ver, quitámosle la pantalla compartida. A ver, Isaac quiere hablar, Marquito. Ah, Isaac, Yo. bueno, dale, Isaac. Y buenas noches, hermanos. Gracias, Marquito, por la clase. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en la historia de Isaac. ¿Cuánto Abraham confió en su siervo? ¿Sí? Le mandó con tanta confianza, le mandó con un propósito, y ese siervo fue obediente. Y muchas de las veces nosotros, digo nosotros, ¿no? No somos obedientes a lo que Dios nos manda respecto a nuestros hijos. Tú hablabas de la libertad y sabemos cómo está el mundo ahora. Y ahora nosotros le damos la opción a nuestros hijos desde tan pequeños a escoger ellos las cosas y no somos nosotros los que guiamos y encaminamos a eso. Más aún en la decisión importante, que es eh, tomar una mujer ya para esposa, ¿sí? Cuando la Biblia mismo tú mencionabas que hay versiones que dice que no nos unamos en yugo desigual, ¿sí? Entonces el yugo desigual nos lleva siempre a alejarnos de Dios. No es como esa yunta, ¿sí? Como los dos bueyes que van juntos. Si el uno va para un lado, el otro también va. Y, y digo esto ¿por qué? Porque es importante que el padre tome ese rol de obediencia que Dios manda con su hijo, para no después de estarnos lamentando. Eh, Abraham le dijo a su siervo y él estuvo confiado y seguro de que su siervo iba a seguir su orden. Sí, él no le dijo, quizás le repitió dos, tres veces, él le dio una sola orden y se fue. Muchas de las veces nosotros necesitamos que Dios nos dé muchas órdenes para nosotros hacer caso. Y yo decía esto justamente con los hijos, porque los hijos van creciendo y si desde niños no los formamos, como dice en, en Proverbios, ¿sí? Que enseñemos, que instruyamos a nuestro hijo de niño, porque aún siendo viejo no se apartará del camino. Entonces, esa confianza que Abraham tenía, ¿sí? En su siervo, Dios también tiene esa confianza en nosotros. Y Él nos delega ese trabajo, nos deja la labor como padres para que nosotros guiemos a nuestros hijos y aunque a veces nosotros les guiamos, decimos, siempre vamos a tender a equivocarnos, pero lo Ujú. importante es volver a Dios. Jacob huyó, supo lo que hizo. Dice que vivió casi cerca de 30 años huyendo de su hermano, con el Así es, miedo de que su hermano donde quiera lo encontraba y lo mataba. así es. Entonces, él prácticamente no disfrutó la bendición, supuestamente, no la bendición que recibió de su padre como, pero Dios tenía un propósito con él, ¿sí? Entonces, dentro de ese propósito, Jacob entendió lo que tenía que hacer y él se arrepintió y ahí habla ese pasaje que a mí me encanta, que él luchó con el ángel Del Señor. de Jehová. Ujú. Y muchos estudiosos dicen que no era el ángel, sino era el mismo Dios.
Era Jesús. Entonces él dijo, no, no te voy a soltar hasta que no me des tu bendición. Sí, Hizo lo el Señor contrario, Jesús le es el llamado ángel de Jehová. claro. Entonces él no, él no hizo como con su padre, que esperó la bendición y salió huyendo, sino que en este caso Jacob esperó y le dijo que ya rayaba el alba y él le dijo, no te suelto hasta que no me des tu bendición. Y Jehová hizo así, le Ujú. dio su bendición, aunque le dejó una pequeña señal, dice que tocó su cadera. Quizás Ujú. ese es el recuerdo que él tuvo de que el pecado tiene una consecuencia, pero el arrepentirse del pecado tiene una bendición aún más grande. Ah, Eso dice, quería compartirles, hermanos. gracias, Isaac. ¿Y sabes qué, Isaac? Al tocarle su cadera dice que le dislocó. Y él a partir de Ujú. entonces andaba con bastón. Con Sí, bastón. le dejó un recuerdo para toda la vida. Y gracias, Isaac. Qué valioso. Gracias por enriquecernos la enseñanza. Isaac tomó la bendición de forma fraudulenta y no disfrutó de esa bendición. Tuvo que pasar Dios a cubrirlo, a ministrarlo y a sanarlo, Ujú. a pesar de herir su cuerpo. Mira, a veces, hermanos, una enfermedad, una situación difícil, ejemplo, el COVID que pasó hace años atrás, nos puede hacer pedazos, pero Dios quiere nuestro corazón y va a utilizar cualquier enfermedad, cualquier consecuencia dura, perdón, con tal de vernos a su lado. A él no le interesa que estemos físicamente fuertes, firmes y guapos, no. Que nuestro espíritu, dice la Biblia, ustedes deben renovarse. Y por eso, en verdad, como tú dices, Isaac, Jacob tuvo dos encuentros profundos y eso vamos a ver en la siguiente clase. Y él tuvo que, al final dijo, mi bendición anterior la saqué fraudulentamente, pero esta bendición yo no la suelto. Y una particularidad, Dios le cambió de nombre a Abraham, sí, porque empezaba una nueva etapa. Dios le cambió el nombre a Isaac, no le cambió a Isaac porque fue adecuadamente puesto. No sabemos, la Biblia no menciona por qué le pusieron Jacob, ¿verdad? Porque Jacob significa suplantador. Pero cuando Dios le cambia de nombre a Israel, Israel significa príncipe de Dios, porque has peleado con Dios y has vencido. Es impresionante cómo Dios nos cambia el nombre, ¿sí? Yo no sé cómo lo dirá en su momento a cada uno de nosotros nos cambiará el nombre, ¿verdad? Pues desde él. Y una cosa también para terminar, Isaac, que dijiste muy importante, hermanos. Nosotros como padres tenemos la autoridad sobre nuestros hijos, la autoridad dada por Dios. Y debemos hacer uso de esa autoridad sin temores, sin miedos. A veces, hermanos, pueden decir o pensar o gente, no, a mi hijo no le llevo el domingo a la iglesia porque no quiere venir. ¿Qué edad tiene? 8 años. ¿Qué edad tiene? 15 años. No. Mientras tu hijo, como dijo Josué, en la Biblia, el guerrero de Dios Josué, en Josué 24 dijo, mi familia y yo serviremos a Jehová. Nosotros debemos tener la convicción profunda. El miércoles y el domingo son días del Señor. Mi familia y yo vamos a la iglesia. No es que no quiere venir porque, no sé, está cansado. Querrá jugar PlayStation, querrá, no sé. Cuando es el tiempo del Señor, hijos, nos vestimos y llegamos puntuales al templo de Dios. Eso es valorar lo sagrado, hermanos. No darles... Mira, ¿a qué punto ha llegado la sociedad actual? Que las mismas leyes de países cercanos dicen que si tu niño de 8 o 9 años que es varón y se llama Marco, y resulta que él dice, mamita, ¿sabes qué, papito? Yo no soy Marco, soy Marcia. Un profesor puede llevar a ese niño a una clínica para empezar el, entre comillas, cambio de sexo, porque el niño se da cuenta que no, yo no soy niño, soy niña. Y a los padres le ha quitado la potestad. Así está la sociedad. A lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Pero no podemos, hermanos. Nuestra fe es, la Biblia lo dice y yo voy a vivirlo con convicción y a mis hijos voy a dejarles la misma fe. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones se guarden en la fe. Miren, hermanos, nuestra iglesia somos N personas. ¿Cuántos hijos de nosotros están siguiendo la fe? Debemos cuestionarnos y pedir a Dios mucha fe para seguir adelante. Y le digo con mucho temor, porque también mis hijos están creciendo y debo yo aferrarme a la fe y que ellos también se aferren a la fe. Listo, mis hermanos. Gracias por sus comentarios. Han sido muy valiosos, muy
muy, muy enriquecedores y realmente pues que Dios nos bendiga mucho. ¿Les parece bien si podemos Sí. terminar con una oración para agradecerle a Amén. Dios por este tiempo? ¿Sí? ¿Alguien quisiera